para continuar ahora, una vez que tenemos ya un nuevo socio incorporado, ahora le toca a Mauricio Jara. Él es ingeniero civil con mención en transporte de la Universidad de Concepción y cuenta con 12 años de experiencia en el sector público. Fundamentalmente su experiencia ha estado en Sectra, en las oficinas regionales de Concepción, Viña del Mar, y hasta hace pocos días era el coordinador de la oficina macro-regional de Sectra establecida en Iquique. Prontamente dará un giro a su carrera y empezará a realizar labores de docencia en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de la Frontera de Temuco. Su presentación y su tema de presentación se denomina un procedimiento práctico para el diseño de rutas de transporte público. Así que ahora le doy la palabra a Mauricio para que pueda compartirnos su presentación y nos cuente de qué se trata su tema. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor en realidad para mí estar aquí presente y bueno, ver si es que me aceptan para entrar a la sociedad. La verdad es que, como decía Irene, estoy en un proceso de cambio profesional importante y en ese mismo sentido creo que para mí al menos es muy importante en la ambición de seguir contribuyendo al desarrollo de la disciplina. Y por lo mismo espero que sea una relación bien fructífera para la sociedad, pero para mí también en ese sentido. Lo que yo les quiero contar ahora es un pequeño desarrollo del cual, primero que todo, tengo que decir que no soy el autor completo. En general, en los desarrollos profesionales, difícilmente uno es autor completo porque siempre estamos trabajando en equipo, pero sí yo diría que una buena parte, o lo que a mí me pareció más interesante y que es lo que yo quiero enfatizar ahora en este desarrollo, lo que les quiero presentar. Voy a tratar de compartir. ¿Ahí? Sí, está bien. Ya, bueno, como decía Irene, el título de mi presentación es un procedimiento práctico para encontrar rutas óptimas de transporte público. Las comillas son intencionales, la verdad, porque es un poco pretencioso de mi parte, de nuestra parte, pensar que son óptimas. Les voy a comentar un poco más respecto de este problema, que es un problema de la disciplina, el cómo encontrar, cómo diseñar o abordar el proceso de diseño de soluciones operacionales y físicas para el transporte público. Y esto surge de la mano de una oportunidad que nos planteó la autoridad. Como decía Irene, yo vengo de trabajar bastante tiempo en Sectra y en ese ámbito las autoridades del ministerio permanentemente nos están planteando nuevos desafíos y hace no tanto tiempo surgió esta oportunidad de la mano de la voluntad de llevar a cabo un proceso de mejoramiento del sistema de transporte público de una ciudad intermedia del país, en este caso la ciudad de Arica, que es una ciudad importante, una capital regional de un tamaño relativamente significativo, con más de 220.000 habitantes. Entonces estaba esta oportunidad que se nos planteó, pero que venía de la mano de varias condiciones. Antes de entrar a esas condiciones, un poquito de contexto de la ciudad y por qué parecía una oportunidad muy desafiante de atender, de tal manera llegar a proponerle a la autoridad modificaciones o acciones que pudieran venir a corregir ciertas cosas que uno en el contexto del desarrollo profesional de la oficina que yo estaba a cargo, de la mano de todos los estudios que nosotros desarrollamos, uno lo va palpando en el fondo, que es la situación precaria del transporte público en la ciudad, con una participación estancada, sino, por no decir que va en franco retroceso respecto del vehículo particular,
del taxi colectivo, por ejemplo. Y aquí también como una manera de ilustrar esta precariedad y esta desventaja del transporte público, en particular el de buses, sin querer marearlos con la tabla y con los números, aquí yo creo que lo relevante en esta tabla en particular era graficar la desventaja del transporte público en buses con respecto al auto, en el fondo, que es un modo muy poco competitivo para buena parte de los viajes que necesitan una movilidad motorizada porque son de media o de larga distancia. Estamos hablando que para el 70% más o menos de los viajes motorizados, el transporte público caía en una categoría el transporte público en buses, una categoría de muy poca competitividad, en el fondo, con tiempos de viaje muy superiores a los que podía ofrecer la alternativa que es el vehículo particular. Entonces, bueno, esta oportunidad manifestada por la voluntad política y técnica dentro del Ministerio de sacar adelante un proceso de este tipo, venía de la mano también de algunas restricciones muy fuertes y que son habituales en el ámbito público, en el fondo, que es la premura del tiempo para lograr tener algo que, dado los plazos administrativos, pueda ser razonable e implementable dentro de los ciclos políticos de las autoridades, entendiendo que estos procesos también son muy complejos porque hay muchos intereses y actores que tienen intereses importantes que defender. También porque las restricciones pasaban porque normalmente este tipo de acciones se hacen de la mano de estudios bastante complejos, con muchos recursos de por medio que involucran una serie de acciones, mediciones de tránsito, modelaciones, análisis que permiten llegar a soluciones con un soporte técnico bien elaborado. Pero lamentablemente para la realidad de Arica la verdad es que no teníamos eso. Los estudios más recientes eran los análisis estratégicos que se habían hecho de la mano de SECTA, pero ya hace varios años, del 2010, hasta el 2014 aproximadamente, y no teníamos estudios específicos orientados al transporte público. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad manifestada por la intención política de sacar adelante algo así? Donde nosotros como ente técnico, asesor que tiene que concurrir con soluciones técnicas que le den respaldo a las acciones de las autoridades oportunamente, pero también donde nosotros pudiésemos plasmar ciertos principios y cierta voluntad de cambio, respaldado también por lo que la disciplina nos ofrece en este ámbito del diseño y del mejoramiento del transporte público. Y bueno, a poco andar de habernos manifestado ya este problema, nos dimos cuenta de la complejidad que tiene. Hace mucho tiempo, el señor Gordon Newell en 1979 lo describió de muy buena forma. Él decía que este problema de identificar una ruta, una estructura óptima para los sistemas de transporte público en una red de tamaño realista es un problema matemático de proporciones astronómicas. Entonces, de mala forma nosotros podíamos pretender hacer algo demasiado sofisticado, entendiendo todas las restricciones que ya les mencionaba. Pero para abordar el problema y para llegar a algo concreto, sí pudimos rescatar algunas cosas que en la literatura de la temática se mencionan. Hay algunos casos de ejemplo que uno puede rescatar por ahí, y se repetían varias cosas que nosotros adoptamos y tratamos de articular de tal manera de generar una metodología más o menos práctica y yo considero que es replicable con algunas mejoras, por cierto. Que está basada en heurísticas para la resolución de problemas específicos para la ciudad, mucho conocimiento experto también, un proceso iterativo e interactivo con las personas de la región, de la ciudad, que conocían las problemáticas de la ciudad, y también la utilización de herramientas SIG o de modelación que nos facilitara el cómputo de ciertos índices para tomar ciertas decisiones.
brevemente, para ahondar un poquito respecto al problema de identificación de rutas óptimas, en la literatura se distingue que esto está compuesto de dos aspectos, uno que tiene que ver con el diseño físico y otro con el diseño operacional, donde el diseño físico básicamente corresponde a poder determinar cuál es la secuencia de arcos y nodos más eficiente por los que tiene que transcurrir un servicio, desde un origen hasta un destino, hasta un terminal de destino, punto de circunvalación. Mientras que el diseño operacional es, una vez resuelto el problema del trazado, cómo determinamos la frecuencia que determina después los tamaños de flota, los horarios, y también los horarios de funcionamiento, ese tipo de aspectos operacionales. Entonces nosotros, para el abordaje de este problema, ya desde un punto de vista mucho más, o sea, práctico, para atender a la solicitud de la autoridad, lo dividimos en dos subproblemas. El primero de ellos tenía que ver con cómo podemos identificar las zonas que deberían hacer las veces de cabeceras de servicio, los extremos de los servicios. Y eso que parece muy trivial, la verdad es que no lo es en el caso de una ciudad del tamaño de Arica, donde la zonificación estratégica, por ejemplo, consta de 52 zonas, por lo tanto, las posibilidades de identificar qué pares origen-destino, que es una zonificación ya agregada, qué pares podrían cumplir con esta condición de ser los extremos de los servicios, la verdad es que son muchas posibilidades. Rápidamente también en el proceso de reflexión respecto a este problema nos dimos cuenta que no podíamos tampoco aspirar a refundar el sistema o a generar propuestas demasiado radicales, sino que en realidad teníamos que aspirar a proponer algunas medidas como servicios gatillantes que resolvieran ciertas brechas que siguiéramos a través de un proceso de reflexión y de revisión y de análisis, ser capaces de identificar esas brechas y en esa, así como de manera, entre comillas, quirúrgica, proponer algunas acciones. Entonces, bueno, en esta lógica de identificar las cabeceras de servicio, como les mencionaba, hay muchas posibilidades. Uno puede pensar en lo más lógico es que estén en los sectores extremos de la ciudad, de tal manera de que después, al momento de trazar los recorridos que unan estos puntos, se vayan resolviendo las necesidades de movilidad de las zonas intermedias. Pero eso no es tan evidente, y también podría estar la posibilidad de identificar zonas que son más cercanas o que están inmersas dentro de lo que es la mancha urbana. Claramente eso no parece muy conveniente, entonces teníamos que definir una metodología que nos permitiera enfocar nuestros esfuerzos hacia los pares que claramente podían servir mejor a esta idea de ser cabeceras de servicio. Y con eso en mente, en esta necesidad de encontrar procedimientos muy prácticos y muy fáciles de implementar, pero que nos ayudaran a resolver el problema, y generamos un índice que yo le llamé índice de categorización, en el fondo, que básicamente a partir de información que sí teníamos disponible, proveniente de los modelos estratégicos de la ciudad, en torno a el número de viajes motorizados como un proxy de la necesidad de movilidad motorizada entre pares origen-destino, la razón de tiempos de viaje también entre el bus y el auto como una medida del grado de o la baja competitividad del transporte público en el fondo, la distancia también entre los distintos pares, y las etapas de viaje como también una medida del nivel de servicio de la oferta actual, de tal manera que combinados todas estas variables, nos ayudar a identificar aquellas zonas donde se conjugaban y se potenciaban entre ellas, de tal manera que la zona que tenía más viajes motorizados, la peor razón de tiempo de viaje, la mayor distancia entre ellos, y eventualmente la necesidad de dos o más etapas, o sea, de transbordos en transporte público, apareciera con un índice mayor que nos permitiera identificar y por ahí ir a la siguiente etapa del proceso.
Y esta metodología nos permitió, o sea, fue bien eficiente en ese sentido, en permitirnos identificar estos pares. Del total de la zonificación, igual hicimos un proceso de filtro de las zonas, de tal manera de quedarnos con la zona interna, dejando de lado todo lo que son las zonas externas o zonas internas que tenían poco usos residenciales, por ejemplo, que claramente no cumplían con la condición de necesitar transporte público. Entonces, pudimos categorizar y priorizar nuestros esfuerzos, identificando, no sé, aquí por ejemplo en el percentil 1 de la muestra de pares origen-destino dentro de la ciudad, que era ese 1% más desfavorecido en términos de tiempos de viaje o de distancia muy, muy larga. Y aquí básicamente ustedes pueden ver un poco esos pares origen-destino, que nos ratificaron ciertas cosas, pero también este análisis nos permitió darnos cuenta de algunas situaciones de las cuales en realidad no eran tan evidentes, como por ejemplo la necesidad de movilidad no bien resuelta entre zonas residenciales periféricas de la ciudad, más que con el centro. Acá está el centro de Arica para los que no conocen la ciudad. O sea, lo más lógico era, claro, por ejemplo, la necesidad de resolver problemas de transporte público asociados a la movilidad desde el extremo norte hasta el centro. Pero esta movilidad o necesidad de movilidad malamente cubierta entre otras zonas que también podían cumplir con los criterios que les mencionaba anteriormente, igual fue un hallazgo de este método. Entonces, bueno, una vez identificado esas zonas desde donde establecer rutas de estas zonas donde podíamos establecer cabeceras de servicio, pasamos a la siguiente etapa, que es ya la identificación de las rutas más promisorias para servir esos pares de origen-destino. Y para esto también recurrimos a algunas cosas que rescatamos de la literatura, básicamente, y aplicándolo a lo que teníamos disponible en términos de herramientas de análisis o de modelación en sí. Básicamente ahí lo que hicimos fue, a través de la aplicación de métodos de búsqueda de ruta mínima, establecer esas posibles rutas, pero con algunas particularidades. Lo más evidente era establecer estas rutas mínimas a través de variables de tiempo de viaje, de tal manera de encontrar la ruta más rápida o la de menor distancia para minimizar, por ejemplo, como un proxy del costo del operador. Pero también introducimos una tercera variante donde ponderamos los tiempos de viajes con la población potencial que se podía encontrar en cada arco, de tal manera que el algoritmo de ruta mínima no solo fuese por los arcos más rápidos, sino que además por aquellos arcos que tenían más población en el entorno. Y de esa manera pudimos generar un conjunto de rutas alternativas para cada uno de estos pares, que aquí sí entramos ya a la lógica iterativa y con conocimiento local de las personas de la Seremia de Transporte o mismo internamente del Ministerio, para ir puliendo estas propuestas, porque, claro, el algoritmo entrega soluciones que parecen bien razonables, pero que pierden de vista, por ejemplo, la necesidad de pasar por algunos sectores atractores de viaje en los puntos intermedios de los recorridos, o no tiene mucha sensibilidad respecto a las particularidades de la ruta, o sea, de la trama vial en algunos sectores de la ciudad. Y ya para ir finalizando un poco, todo este proceso lo desarrollamos y generamos un set de muchas propuestas que fuimos pimponeando y trabajando iterativamente con una mesa técnica que se conformó dentro del ministerio. Pero
lo que les quiero presentar ahora es un resultado específico para una de las propuestas en el fondo. En esta lógica de ya identificamos un par potencial de intervención para definir un nuevo servicio que cubriera ciertas brechas entre, por ejemplo, el centro de la ciudad y el norte. Y ahí propusimos, por ejemplo, un servicio que es el que se ve ahí en lila. En rojo se visualizan también los servicios competitivos, y aquí ya con el apoyo de las herramientas de modelación pudimos determinar, bueno, los pasajeros que este servicio es capaz de capturar, y aquí lo interesante es ver cómo captura ciertos pasajeros desde las rutas que son competitivas, pero de manera bien satisfactoria, era capaz de generar una nueva afluencia para el sistema, o sea, capturar pasajeros que en la situación base o de referencia no estaban, no hacían uso del sistema de transporte público. Entonces este nuevo servicio cumplía con eso de suplir esa brecha de oferta que teníamos. Y como paso adicional, ya también para llegar a propuestas que fuesen operacionalizables o que sean factibles después de llamar de llevar a la práctica, estos trazados que fuimos capaces de reconocer, tuvimos que articularlos, por ejemplo, para reconocer la posibilidad de los terminales reales que están disponibles dentro de la ciudad. Entonces tuvimos que articular, por ejemplo, este trazado que habíamos identificado con otros, de tal manera de llegar a otro punto extremo de la ciudad, y así generamos ya un set definitivo de propuestas que se le presentó a la autoridad para que, bueno, ella tomara la decisión de qué es lo que podía incorporar o no en este posible mejoramiento del sistema. Y aquí algunos indicadores finales respecto de esta línea en particular, por ejemplo, que era capaz de capturar una afluencia interesante de casi un poquito más de 700 pasajeros a la hora, esto en periodo punta mañana, que era capaz de mejorar casi en 14 minutos el tiempo de viaje de los usuarios que eran usuarios, o sea, que eran nuevos pasajeros de esta línea. También era una línea que adicionaba un delta de pasajeros a la demanda total del sistema de buses, casi en un 4%, un 4,4% respecto a lo que tenía en situación base. Entonces, eran propuestas que cumplían con ese objetivo de ir mejorando o cerrando brechas que la oferta actual del sistema de transporte público tenía para la ciudad. Entonces, bueno, algunos comentarios al cierre. Claramente un trabajo de aplicación bien práctica de algunos conceptos dentro de la disciplina que de todas maneras pueden ser perfeccionados, pero creemos que, o sea, yo personalmente creo que es muy replicable en otras realidades de ciudades intermedias, que puede ser perfeccionado. No sé, por ejemplo, el índice que yo les mencionaba tiene algunas características o propiedades matemáticas que de todas maneras hay que revisar y ver si son las más apropiadas, cuáles son las variables que se pueden considerar para la mejor configuración de ese índice. El procedimiento de identificación de rutas también es perfectible en términos de cuáles son las variables que uno puede incorporar a esta impedancia para ir encontrando la mejor ruta. También todo lo que tenga que ver con la retroalimentación, con los modelos estratégicos, con otras herramientas de modelación que permitan ir alimentando o retroalimentando este proceso. Y un poco estos últimos resultados que les mostraba igual nos ratificaron que el método igual era válido para identificar las brechas primero, y a partir de esa identificación de brechas ser mucho más eficiente en la propuesta de alguna solución. Y bueno, en la medida que uno pueda contar con mejor información para operacionalizar algunos de estos conceptos, de todas maneras debería favorecer a llegar a mejores resultados. Eso básicamente es lo que les quería compartir en esta oportunidad. Ok, muchas gracias, Mauricio. Muy interesante la presentación. Se abre el espacio para consultas. No sé si alguien quiere preguntar. Por ahora no.
Juan de Dios parece que está aplaudiendo, pero no sé si quiere preguntar algo. No, solamente aplaudir. Ah, ya, solo aplaudir, muy bien. Gracias, Juan de Dios. Bueno, aprovechando que nadie pregunta, yo voy a hacer una consulta que tiene que ver más que nada, porque claro, tú muestras ahí los resultados del modelo y aparentemente esa ruta que definieron aporta significativamente, ¿cierto? Porque uno que atrae más demanda al sistema y además mejora el tiempo de viaje de las personas de ese par vulnerable, como tú le llamaste. Ahora mi pregunta tiene que ver con si esto se aplicó, no se aplicó, se llevó a cabo, cómo lo hicieron con los operadores, porque en realidad los operadores en general ellos definen sus propias rutas y son bastante reticentes a aceptar sugerencias. Entonces me gustaría saber si esto lo pudieron aplicar, si hay algún análisis de si es que efectivamente se aplicó, si resultó o no resultó, un poco que nos contaras en ese tema. A ver, está un poco fresco la verdad, porque efectivamente, como dices tú, en algunas situaciones son los operadores los que definen sus condiciones operacionales, y es la realidad de Arica, de hecho. O sea que normativamente en Arica se aplica el estado más básico de la normativa de transporte público, que es lo que establece el decreto 212. Entonces lo que quería la autoridad era avanzar un poco más y ser el ministerio el que establezca ciertas cosas, ¿cierto? O sea, aumentar las exigencias. Entonces en ese ámbito es que está este trabajo que hicimos. Eh, y lo que nosotros desarrollamos alimentó en lo que actualmente está la autoridad, que es definir el perímetro de exclusión o las condiciones de operación que deberían entrar a regir si es que es efectivo pronto en Arica. La verdad es que por lo que nosotros entendemos de todas las propuestas que hicimos, sacaron solo algunas para tratar de llevarlas adelante. Y bueno, es lo que pasa también, pues uno como asesor técnico ofrece un pool de variantes y después ya en el análisis político, técnico de la autoridad ve qué es lo que puede o considera que puede llevar adelante. Entonces, la respuesta es no se ha implementado nada porque está como en camino de, y no sé si han visto las noticias, pero en Arica el gremio está levantado a propósito de unos anuncios de la ministra, no con respecto a esto, sino con el cambio de toda la flota a buses eléctricos. Y está bien alterado el ambiente allá. Pero es un proceso que está en desarrollo en el fondo. Yo espero que algo de lo que nosotros le propusimos se lleve a la práctica. Ok, muchas gracias. Paola García también tiene una pregunta que hacer. Sí. Hola Mauricio, muy buena exposición. Yo quería consultarte qué desafío en particular ves tú que pone el hecho con la convivencia con el modo taxi colectivo en una ciudad como Arica, y que es el problema de varias ciudades de esa escala, para tu estimación de definiciones y demandas o cuidados a considerar. De todas maneras es un desafío porque actualmente en Arica, como en buena parte de las ciudades intermedias, el taxi colectivo compite directamente con el sistema de buses, y en vez de ser complementarios entre sí y repartirse de alguna manera el mercado. Entonces, es algo que nosotros en el análisis igual lo tomamos en consideración. No teníamos muchos antecedentes respecto de la oferta del taxi colectivo como para profundizar un poquito más en la dinámica entre ellos, cuantificar algunas cosas, pero sí dentro de las recomendaciones que pudimos hacer era avanzar en delimitar mejor los ámbitos en los cuales se mueve el taxi colectivo para reposicionar el transporte en buses, en el fondo, con ordenamientos en términos de las calles que podían usar en el centro de la ciudad, por ejemplo, restringir el uso o la oferta de taxi colectivo en Arica y en Iquique, que son como las ciudades que yo
manejo que hay un problema efectivamente ahí de sobreoferta muy evidente. Ok, muchas gracias. Al parecer estamos listos, no hay nadie con la mano levantada, así que podríamos dar inicio a la ceremonia de incorporación, que es la entrega del diploma. Le doy la palabra a Carola. Tu micrófono, Carola. Sí, parece que está Ahora sí, silenciada, porque no... ahora sí. Hoy dije tantas cosas. Mauricio, quiero felicitarte por la presentación, quiero felicitarte por el tema. Hoy día tocó que ambos temas son muy cercanos a mis intereses profesionales, así que me he divertido mucho mirándolos. Eh, 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 con este diploma te damos oficialmente la bienvenida a la sociedad. Esperamos que sea una fructífera relación entre ambas partes y como bien adelantó Irene, nuestra intención es que regiones se potencie y sea los socios de regiones sean un activo presente en nuestra sociedad, así que pronto te llamaremos para conversar algunas ideas que tenemos en la cabeza. Así que nada, yo los felicito a ambos por este ingreso y como bien les he dicho a todos y como les voy a decir ahora, la sociedad se vive del trabajo de los socios, así que mientras más haya disposición de la gente por aportar a la sociedad, más presente va a estar. No solo es mi trabajo, no solo es el trabajo de los directores, sino que su presencia en las actividades, su presencia en todas las actividades que nosotros estamos convocando y preparamos, si no, no funciona. Así que eso, bienvenidos a ambos. Esperamos sin duda tener ¿cómo se llama? Una reunión presencial donde podamos darle la bienvenida a todos los socios nuevos de la sociedad y nada, nos vemos pronto. Irene. Ya, pues con esto entonces damos por concluida la ceremonia.